Hola a todos, muchas gracias por venir a escuchar otro capítulo del podcast de arte. El día de hoy, Nayeli nos cuenta una historia muy interesante. Nos cuenta de cómo se robaron la Mona Lisa pues básicamente esta es una de las principales razones de la grandísima fama de esta obra. Nos cuenta, pues, digamos, el día a día de cómo fueron pasando los sucesos que llevaron a que se robara y a que se encontrara. Y casi al final del capítulo, no al mero final, nos revela quién es el nombre del infame ratero que se llevó esta obra. Espero que les guste, a mí me pareció muy interesante la historia. Hola, yo soy Manuel Arrazábal, cofundador de Canvas Lab, y junto con Nayeli Cabrera les traemos el podcast de arte. Nayeli es una apasionada del arte con estudios de diseño gráfico e historia del arte en Estados Unidos e Italia. Y bueno, yo solo estoy aquí para hacerle preguntas y aprender de este tema tan interesante junto con ustedes. Nosotros creemos que el arte es un reflejo del contexto cultural en el que fue creado. Por eso, de cierta forma, aprender del arte es aprender de la historia del pensamiento humano. Esperamos que lo disfruten. Primero que nada, me gustaría comenzar recordándoles a todos que leemos todos los comentarios que nos dejan en Instagram, en YouTube, en Facebook. Ahí es donde nos pueden dejar comentarios. Ya sea de retroalimentación, ideas, mejoras, cosas que les gustaría que hablamos, todos los leemos. Y también quería comentarles, hubo un par de comentarios que a mí me llamaron la atención personalmente, que veían personas como que una falta de respeto, que a veces yo bostezara o me estirara. Y al respecto les quería decir, eh, voy a esforzarme en hacerlo menos, pero quiero que sepa que realmente no es mi objetivo principal, ni el de Nayeli. No, no, o sea, este es un podcast que no lo queremos hacer académico ni formal, más bien queremos que sea una plática mucho más honesta y enfocándonos mucho en el contenido, ¿no? Lo que más importa es las ideas que estamos transmitiendo, no necesariamente la formalidad con la que las hacemos, ¿no? Entonces, simplemente quería establecer eso. Claro que voy a hacer un esfuerzo, pero pues no prometo nada, de verdad, porque yo me meto en la plática, estoy pensando en la plática, de repente puedo estar volteando para un lado, porque pues así soy yo, y lo que me preocupa es entender la plática y hacer buenas preguntas, ¿no? Igual Nayeli, ¿no? También de repente nos han comentado que las palabras, que si a veces usamos expresiones en inglés, así es, porque así es como hablamos en la vida real, ¿no? El contenido que consumimos, los libros que leemos, los videos que vemos en YouTube, casi siempre son en inglés, entonces de pronto se vuelve más fácil expresarnos en ese idioma en dado momento. Igual, eh, podemos hacer un esfuerzo, estamos haciendo un esfuerzo de hablar de la forma más correcta posible, pero como les comentaba, lo que más nos importa es el fondo, es el contenido. Eso es más importante para nosotros que las formalidades. Y bueno, ahora sí, Nayeli, te cedo la palabra. ¿De qué vamos a platicar hoy? ¿Qué nos vas a enseñar hoy? Ok, el episodio pasado me llamó muchísimo la atención que tú me preguntabas sobre la Mona Lisa y por qué es una pintura tan famosa. Creo que a cierto punto como que la pusiste así de que si es la Mona Lisa más famosa o si es la Noche Estrellada más famosa. Entonces creo que es una pregunta difícil de contestar. O sea, prácticamente podemos saber el valor que tiene, cuánto se ha vendido, etcétera, etcétera. Pero tanto así como medir la fama es un poco más difícil. Pero según muchas personas sí es la Mona Lisa. Y el día de hoy vamos a hablar sobre un evento que en mi opinión es la que explotó su fama para la que tiene el día de hoy. Y pues prácticamente es una historia que no tiene nada que ver con el artista, no tiene nada que ver em, no tiene nada que ver con qué tan talentoso fue el artista que la historia que tuvo la pintura. Fue prácticamente un evento en la historia que sucedió el siglo pasado que hizo que la pieza Mona Lisa explotara la fama. Esto fue el hecho que se Y lo eso, robaron. eso pasa bien seguido, ¿no? Como que la fama de una canción o de una obra o de algún meme no es en sí por méritos propios de la canción o del meme, ¿no? Sino de algún evento que pasó alrededor de eso y que de repente todos se enteraron y todos vieron que era una gran obra o simplemente el evento llamó la atención, ¿no? Pero digo, también tocando un poco lo que mencionabas al principio, yo tengo la memoria de que como que en primaria, en secundaria, como que en mi mente, y yo creo que es como que una idea compartida,
la Mona Lisa es como que la mejor pintura del mundo, ¿no? La mejor pintura de la historia. También porque como cuando estás en primaria a todos nos encanta decir el mejor, la mejor, no sé qué, y a veces es como que tonto decir que algo es la mejor, ¿no? Porque en base a qué. Pero bueno, solo quería decir que sí, como que yo crecí viendo la Mona Lisa como la mejor pintura de la historia, pero hoy en día pues veo que eso es un calificativo medio ingenuo, tal vez. Ok. Este, creo que comparto tu opinión. Este, lo que sí te puedo decir es de que la Mona Lisa es indudablemente la pintura más famosa del mundo. Voy a explicar un Ok. poquito por qué. Vamos a ver un poquito por qué de acuerdo a esa historia. ¿Ok? Creo que son fuertes palabras decir indudablemente, porque yo sigo pensando que La Noche Estrellada es un muy fuerte competidor. No sé, no me atrevo a decir, a asegurar que es más famosa, pero me lo cuestiono, Ok. no sé. Ok, está súper bien. A lo mejor podemos organizar como que una encuesta para ver quiénes piensan cuál es más famosa, a ver cuál gana. De- Estaría. Deberías de hacerlo, ¿eh? En Instagram, todos los que escuchen este capítulo, por favor vayan a Instagram y participen en la encuesta que Nayeli va a poner. Porque típicamente, para los que no saben, en nuestra cuenta de Instagram, el contenido va de la mano del capítulo del podcast muchas veces, ¿no? Digo, no 100% todo nuestro contenido, pero si estamos hablando de la Mona Lisa, muy seguramente esta semana vamos a estar lanzando más contenido de la Mona Lisa y le voy a pedir a Nayeli que haga el poll de si la Mona O la Lisa o noche la Noche estrellada. Estrellada es más Ok, famosa. Es una muestra pequeña, ¿no? Es solamente nuestros seguidores, pero pues creo que es un buen indicador de, por lo menos en México, cuál es la realidad. ok, ok, está perfecto. Ahora sí, vamos a hablar de la historia de lo que pasó. Eh, este evento grande sucedió en un lunes, que era 21 de agosto de 1911. Prácticamente empezó como un día como cualquier otro en el Museo del Louvre en París. Había un pintor principiante aficionado que llegó con sus supplies de arte para pintar alguna sala, alguna obra que había en el museo. Entonces, cuando él entró a una sala, como que súper random, se dio cuenta que faltaba una obra de arte. Había, así en la pared, habían los ganchitos como donde se cuelgan las pinturas, pero no estaba la obra. Entonces, como él ya tenía diferente experiencia pintando diferentes salas, sintió como que su composición de la pinturita que iba a hacer ese día se iba a ver fea si no estaba esa obra que faltaba. Y en ese tiempo, A ver, una duda, Nayeli. ¿Esta persona se metió él a hacer una pintura de cómo se veía la sí, sala? no es algo muy tan incomún, si esa es la palabra, que muchas personas aficionadas van al Museo del Louvre y hacen sus sketches, sus Ah, o dibujitos. sea, a ti te permiten. O sea, si es permitido tú llegar con tu caballete, tu bastidor y ponerte a pintar, o ahorita ya No, no, pero sí, antes sí se sí. puede, porque yo he visto personas que lo hagan en el Louvre, pero no sé si Ok, tienes que pedir permiso, pagar algún, no sé, un permiso especial o algo, pero sí se puede, ¿sí? ok, ok. Entonces, esta persona sabía que durante este periodo en el Museo del Louvre estaban haciendo un proyecto de fotografiar muchísimas obras de arte, pero como las cámaras de ese tiempo, en 1911, no capturaban muy bien la luz interior, muchas veces tomaban las pinturas y las llevaban a la azotea o a la parte del techo del museo donde hubiera luz natural para poder fotografiarlas. Entonces, este señor se le ocurrió pedirle a los guardias que vayan a investigar a qué horas van a traer de regreso esta pintura que falta, porque necesito pues yo pintar mi salita y pues que me quede padre mi dibujito. Bueno, después de estar buscando por muchas horas y darse cuenta que nadie estaba fotografiando esa pintura, se dieron cuenta que la Mona Lisa estaba, no estaba en su lugar, que alguien la había tomado sin permiso, que no era nadie del personal del museo. Entonces se cerró el museo, se trató como de buscar pistas, saber qué es lo que había pasado. La verdad es que nadie había visto nada, nadie sabía cuándo se había robado esa pieza de arte. Y el museo se cerró, interrogaron muchísimas personas y nadie había visto nada. Es como una de las... Y no había cámaras. Sí, no había cámaras en ese tiempo, no habían muchísimos guardas de seguridad. Entonces, sí fue como un escándalo muy grande que de repente se dieron cuenta que alguien se robó una pintura random que ni siquiera era una de las más famosas. Una de las cosas interesantes que tenemos que mencionar es que el día de hoy, cuando tú vas al Museo del Louvre, la Mona Lisa prácticamente tiene una sola pared para ella sola. Esta pintura está detrás de un vidrio que está a prueba de balas. Hay un barandal que ni siquiera te deja acercarte a esta obra.
Y prácticamente es la pintura más famosa de este museo. La gente va Como la joya, específicamente ¿no? a ver la Mona Lisa. Sí. Pero en ese año de 1911, la Mona Lisa ni siquiera era la más famosa de su sala, mucho menos la más famosa del Museo del Louvre. Era simplemente ¿Y una Da más. Vinci? ¿Y Da Vinci sí tenía el estatus que, con el que hoy lo reconocemos? ¿O también Da Vinci era como que uno más del Renacimiento en ese A ese entonces? entonces yo diría que ya tenía el reconocimiento que tiene hoy en día. Simplemente de todas las obras que hizo la Mona Lisa no era considerada su obra maestra o no tenía la fama con la que hoy cuenta. ¿Sí? Tal vez La Última Cena era como que la popular, la joya de Da Vinci, no me imagino. Sí, pues La Última Cena, puede ser Juan Bautista, no sé, muchas otras también que pintó. A mí se me hace muy bonita, por ejemplo, La que tienes ahí atrás de ti, la del Armiño. La joven Alarmillo. Sí, también, Sí, hubieron muchas otras que a lo mejor eran consideradas más famosas, ¿sí? ok. Em, Ahora, mucha gente se preguntaba cómo es que se desapareció esta pieza de arte. Si se supone que era una de las pocas pinturas que estaban dentro de una caja de vidrio. Sí, algunos años antes de este evento, alguien había atacado diferentes piezas de arte en el Museo del Louvre. Entonces, para protegerlas, se inició un proyecto donde metían prácticamente las pinturas en unas especies de cajas de vidrio para protegerlas si alguien lanzaba algún líquido o si alguien por equivocación le daba un codazo para que no se dañara. Entonces, la Mona Lisa estaba dentro de una de estas cajas junto con muchas otras pinturas en esa sala. Y después de que pasó esto, se reportó a las autoridades que estaba la pintura perdida o robada y empezaron a surgir muchísimas teorías de conspiración. ¿Sí? Este año, en 1911, fue prácticamente un poquito antes de que empezara los conflictos de la Primera Guerra Mundial. Entonces, muchas personas eran de esos conspiracionistas que siempre están tirando sus teorías locochonas y muchas personas pensaban que los americanos poco a poco se estaban robando las piezas de arte de patrimonio eh, ¿Por qué francés. los americanos? Era una de las teorías más populares, que muchas personas estaban tratando como que de robarse el patrimonio francés, muchas personas estaban pensando que a lo mejor eran las mafias, muchas personas pensaban que los políticos, y empezaron unas teorías de conspiración como que muy grandes. Eh, Ahora, un hecho que muy pocas personas saben es que hubo un artista muy, muy famoso, los más famosos que tenemos, que son conocidos hoy en día, que fue acusado de robarse la Mona Lisa. Este artista fue Pablo Picasso. Y Ájale. es una historia como que bien entrelazada de eventos que no tienen nada que ver, pero cuando los pones juntos, sí se ve como que medio raro. Te explico un poquito. Me hubiera imaginado yo más que le echaron la culpa, por ejemplo, a Dalí, que creo que sí fueron contemporáneos, Ujú. ¿no? Dalí y Picasso. Y siento, o sea, digo, no, ahorita que cuentes la historia tal vez voy a tener mejor imagen, ¿verdad? Pero siento que Dalí tiene mucho más la personalidad de robar una obra y pues era como que medio le ¿Excéntrico? gustaba mucho la Ok. atención, ¿no? Excéntrico, exacto. Entonces, yo como que si hubiera estado ahí haciendo teorías de conspiración en mi canal de YouTube, hubiera apuntado a Dalí, tal Ok, vez. ok, te cuento un poquito qué es lo que pasó con Picasso en esta ocasión. Prácticamente, Picasso vivía en París desde hacía prácticamente una década antes de que se robara la Mona Lisa. Él tenía uno de sus mejores amigos que se llamaba William Apollinaire. Este señor, escritor, poeta, era un amigo muy cercano de Picasso y este señor prácticamente tenía un secretario o un manager, se puede decir, alguien que hacía como que su PR, que se llamaba Ujú. Gary Pierret. Pues este señor Gary Pierret, que estoy segura que se pronuncia diferente, em, tenía Pierre. una fama de ser como que una moral, una ética un poquito cuestionable. Se sabe Ok. que algunos años antes de esto, él se había ya robado algunas cosas de Louvre, algunas esculturas, unas piezas por ahí, y las había vendido a Picasso. Específicamente, Ah, habían dos esculturas que fueron dos piezas ibéricas, o sea, de la península ibérica, donde está España y Portugal, y y Portugal. que supuestamente habían sido hechas en el tercero o cuarto siglo antes de Cristo, entonces eran como que piezas muy antiguas, y se las había vendido a Picasso por 50 francos, que eran, yo creo que serían como $60 cada una, hoy en día.
Entonces, esto pasó en Bueno, pero me imagino 1907. me imagino que considerando la inflación es mucho más de $60, ¿no? Porque si te robaste unas piezas de arte clásico, aparte son esculturas, me imagino que estaban pesadas, se me hace raro que lo vendas en 60 ¿Ok? dólares. Esta es la información que encontré, son 50 francos de ese Ah, tipo. usaste la herramientita esta que me Sí, platicabas, ¿no? Que te como que transporta y con esa herramienta te dijo 60 60 dólares. dólares de hoy en Del día. 2020, Ájale, pues 2019, sorry. los vendió Muy muy baratos. baratos. Entonces, Y no hubo justicia nunca? O sea, para allá voy, para allá voy. ok, ok, Bueno, prácticamente se robó estas esculturas, se las vendió a Picasso y se sabe que por lo menos otras 3 piezas de arte se robó, que están comprobadas. Quién sabe ok. cuántas otras se habrá robado y que nadie nunca supo. Eh, lo que pasó es de que después de que se robaron la Mona Lisa, por alguna extraña razón, a este señor Pierret se le ocurrió ir con las autoridades y confesar de que él se había robado antes diferentes piezas de Louvre. Y según su declaración, él se la dio a sus amigos. Es prácticamente lo único que dijo. No reveló ningún nombre, pero a las autoridades no les costó muchísimo trabajo encontrar quiénes eran sus amigos y salieron a flote este señor William Apollinaire y Pablo Picasso. Oye, pero a ver, no sabemos cuál es la motivación de ir a confesar. O sea, porque dijiste por alguna razón, pero a mí me intriga cuál es, Ujú. o sea, ¿por qué lo Muchas harías? personas piensan que fue por como cuestiones monetarias. No estoy segura por qué fue, honestamente. Puede que haya sido que Ok, las autoridades ya sabían que él tenía como que fama de ladroncillo y le dijeron, bueno, si nos dices a quién le has dado las cosas que tú has vendido, a lo mejor te damos dinero o algo así. ¿Sí? como que quería decir, oigan, está bueno que sí soy ratero, pero yo no fui el de la Mona Algo Lisa, así. básicamente, ¿no? Entonces, Ok, las autoridades lo que pensaron es que las mismas personas que tenían estas piezas de arte que Pierre había confesado, que había robado, eran las mismas que tenían la Mona Lisa. Entonces, cuando William Apollinaire y Pablo Picasso se dieron cuenta, pues que prácticamente estaban en muchos, muchos problemas, decidieron tomar estas esculturas, salir de noche, ponerlas en una maleta y aventarlas en el río de Seine. Entonces, de esa manera, pues nunca los iban a poder ligar, nunca iban a saber que ellos habían sido los que tenían en su posesión estas piezas de arte robada. Pero siendo unos artistas apasionados del arte que apreciaban muchísimo la historia del arte y la cultura, ninguno de los dos tuvo como que el suficiente valor para deshacerse de estas obras de arte, porque pues prácticamente es un patrimonio cultural muy importante ibérico. Entonces decidieron en vez dárselo a un periódico con la condición de que mantuvieran que fuera como una donación anónima, ¿sí? Para el periódico. Y prácticamente cuando estaban a punto de salirse con las suyas, alguien en el del periódico se le ocurrió llamar al policía e involucrarlos y pues todo su plan prácticamente fracasó y fueron llamados, fueron cuestionados eh, para, sí, para saber por qué tenían estas piezas robadas en su posesión y si ellos eran los responsables de haberse robado la Mona Lisa. Eh, en diferentes memorias o recuerdos que Pablo Picasso escribe, él relata un poquito la experiencia que tuvo su trial, en su juicio, en su juicio. juicio, Ujú. y cómo él estaba tan asustado que prácticamente lloró enfrente de todos y pidió perdón y dijo, sabes qué, sí los tengo, pero yo ni siquiera conozco a este hombre, esto ni siquiera me implicaron, etcétera, etcétera. El punto es que las autoridades se dieron cuenta que Pablo Picasso y su amigo William Apollinaire eran culpables de tener estas piezas robadas, pero no eran los responsables de haber robado la Mona Lisa. Entonces, como era un... Oye, pero yo aquí tengo una duda. ¿Picasso sabía que eran robadas esas obras o se las regalaron así nomás? Sabía que Ok, eran Picasso. entonces Picasso sí tiene culpa, Sí, pues, o sea, sí era liable, como se dice en sí. inglés. Y Ok, el viejo mañoso. punto es de que cómo él supo, cómo el caso que estaba hot en ese tiempo, lo que la gente quería descubrir en ese tiempo era dónde estaba la Mona Lisa, qué había pasado con la Mona Lisa. A nadie le importó que Picasso había tenido piezas que habían sido robadas antes. Entonces los dejaron ir, no pasó nada, y mucha gente sí los agarró como que una desconfianza de Picasso y de su amigo William Apollinaire para que fueran personas que tenían pues intenciones un poco dudosas, de éticas un poco dudosas. Y muchas personas sí seguían pensando que ellos habían sido los responsables de haberse robado la Mona Lisa. Eh, Picasso en ese momento ya era hiper famoso.
o como que apenas estaba construyendo su carrera? Porque te pregunto porque pues existe el dicho de any press is good press, ¿no? Como que cualquier noticia te ayuda, Ujú. incluso si es mala, ¿no? Muchas veces la gente se hace famosa o aumenta su fama por una nota negativa, pero eso termina beneficiándolos, ¿no? Porque pues mucha más gente se entera de que ellos existen. Entonces por eso te pregunto. No sé si Picasso ya era era muy como que, joven todavía. Yo estoy segura que la ok, fama que Picasso tuvo la ganó después, más adelante en su vida. Y yo no creo que esto haya contribuido muchísimo a su fama, porque si preguntas a la gente en general, no muchas personas saben qué pasó esto en su vida, la vida de Picasso, ok, ok, ¿sí? ok. Pero lo que sí sabemos es de que este evento, el hecho de que se hayan robado Mona Lisa, explotó la fama de la pintura instantáneamente, prácticamente de la noche a la mañana. La Mona Lisa estaba en boca de todos, era como la noticia de más, Era el trending el trending topic. topic de ese momento. Y te digo por qué. Antes, la Mona Lisa había sido una de las obras como que un poquito más olvidadas de la historia, hasta que en 1860 algunos críticos expertos de arte y diferentes historiadores eh, consideraron que Mona Lisa era un muy buen ejemplo de las pinturas del Renacimiento, que era una pieza que demostraba muy bien eh, lo que había sido el periodo del Renacimiento y por tanto lo Es un consideraban, ícono del Renacimiento. una obra muy importante. No la más importante del Renacimiento como lo es hoy, pero sí algo valioso, ¿sí? ¿Tú Eh, crees que hoy es lo más importante? del Renacimiento, por lo menos la más famosa, yo diría. Ok, Este, ok. y bueno, la cosa interesante es de que a partir de este momento, cuando se robaron la Mona Lisa, muchísima gente comenzó a familiarizarse con esta imagen. Porque aunque ya había sido, como se dice, considerada una obra importante o buena o bien hecha, eso era como que nomás en el elite de los críticos del arte, de los historiadores del arte, los conocedores, ¿sí? Pero no como que de la población en general. La cosa interesante es de que muchísima gente, la mayoría del público, ni siquiera sabía cuál era la Mona Lisa, ni siquiera la habían visto nunca. Pero, ¿sabes cómo es la gente? Muchas veces, sobre todo aquí en México, nos gusta muchísimo criticar al gobierno y buscar cualquier excusa para criticar al gobierno, ¿sí? Entonces, ¿cuándo pasó? Criticar en general, Criticar. yo diría. Cuando Sí. sucedió este robo de la Mona Lisa, muchísima gente estaba indignada, muchísima gente salió a protestar, muchísima gente comenzó como que a darle más importancia en los periódicos, en las noticias, era lo que se hablaba, pero no exactamente porque a la gente le gustara la Mona Lisa, porque estaban tristes por que se la habían robado, porque como te menciono, la mayoría de ellos ni siquiera la había visto. La razón era porque el Louvre, el Museo del Louvre, en ese tiempo era puede ser como un edificio de gobierno que era mantenido, era dirigido por el gobierno. Entonces, el hecho de que se hubieran robado una pieza del museo es como una vergüenza nacional, es como una buena cosa criticable para el gobierno de ese tiempo. Entonces, el pueblo salió a criticar que el gobierno no cuidaba bien el patrimonio cultural y pues la cara de Mona Lisa prácticamente se publicó, se popularizó entre la gente en Francia. Em, Ok. Y aparte como que yo entiendo que Francia, pues, era y es todavía como que uno de los imperios más importantes, ¿no? Como que me imagino que la gente de Francia era muy orgullosa de el poderío militar, el desarrollo, los filósofos, los pensadores y su historia en general, ¿no? Son gente muy orgullosa de quiénes son. Y pues sí, digo, hace sentido como que te ofendas de que cómo puede ser posible que nuestro gobierno en su casa pierde una obra que se supone que tenía mucha seguridad, ¿no? y sobre todo porque se sabe que ya habían habido diferentes escándalos más pequeños de cosas que se habían robado. Por ejemplo, se sabe que un año antes un reportero justamente quería apuntar, quería eh, como dice, hacer evidente el hecho de que no tenían suficientes guardias, que no tenían suficiente vigilancia. Y para demostrar esto, había pasado toda la noche dentro del Museo del Louvre, durmiendo adentro de unos sarcófagos egipcios que tienen en la colección de arte antiguo, para demostrar que ningún guardia se había dado cuenta, para demostrar que nadie había ido a vigilar, que nadie había ido a controlar, y de esta manera exponer, digamos, la mediocridad de los sistemas de seguridad que tenía el Museo del Louvre. Seguridad. Entonces, ahora cuando explotó esta noticia de la Mona Lisa, pues muchísima gente
al cierto punto comenzó como que a temer por su patrimonio cultural. Si esto le pasó a una obra pues, que es considerablemente grande, muchísimo más le puede pasar a cualquiera de otros artefactos. Se sabía que en ese tiempo no era tan poco común de que alguien pasara, de repente se tropezara y maltrataba una obra de arte y pues no habían cámaras, nadie vio y se iban. Entonces fue una noticia que escandalizó a los franceses de ese tiempo porque se apuntaba muchísimo a la mediocridad y al mal trabajo que estaba haciendo el gobierno de proteger y de asegurar las piezas de arte que tenían en el museo. Tengo una duda. En ese entonces, el Museo del Louvre ya era el más importante o uno de los más importantes del Yo mundo. diría que sí. Porque digo, yo hoy en día entiendo, pues, o sea, si me preguntas, es como que el Louvre, el Met y el Art Institute son como que los más grandes en mi mente que yo conozca. Estoy seguro que se me están escapando algunos. Debe haber alguno en Italia, en Florencia, muy importante, pero como que el Louvre es el museo, Sí, ¿no? exactamente. No estoy segura si en ese tiempo ya era el más famoso, pero pues prácticamente la mayoría de las piezas de arte que tienen se adquirieron antes de esta fecha, entonces imagino que sí ya tenía una reputación inmensa de uno de los museos más Ok, grandes. Eh, ok. y después de este incidente se contrataron 60 detectives franceses para que pudieran saber y buscar pistas, entrevistar personas, buscar indicios de dónde estaba esta pieza de arte. Eh, Es una historia muy interesante porque no se supo nada de esta obra de arte por otras 2 años. Muchas personas estaban seguros de que la Mona Lisa se había perdido, la persona que lo había robado lo había hecho intencionalmente para destruirlo por alguna razón. También otros creían que a lo mejor lo habían vendido a alguna colección privada y que pues que nunca iba a regresar como que a los ojos del público, que estaban Ok, segurísimos de que ya nunca la van a volver a encontrar. entonces pasaron 2 años sin que los 60 detectives franceses, lograran identificar quién fue la persona que se robó la Mona Lisa, ¿verdad? Pasaron 2 años antes de que estos 60 detectives tuvieran una sola pista de qué es lo que pasó con esta pintura. Que eso también se me hace interesante porque también yo me acuerdo que en la secundaria, yo tenía también la idea como que el rumor entre mis amigos era como que la policía francesa era de las mejores del mundo, que hasta te sabían robar y hasta de que en el tren te podían sacar la cartera sin que te dieras cuenta. Yo me acuerdo que platicábamos eso en específico. Entonces, también me imagino que es como que indignante para el pueblo francés, como que tenemos una policía, un ejército tan poderoso y no pueden encontrar esto. Exacto. Y vamos a hablar un poquito sobre la reaparición de esta pintura. Prácticamente 2 años después de este incidente, una persona en la ciudad de Florencia, en Italia, llegó una mañana a una tienda de arte y ofreció una pintura en el mostrador la persona que estaba, el negociante, ¿cómo se llama? No, art dealer, al vendedor de arte, a la No sé persona que cuál sea estaba la vendiendo el arte. palabra, el Y le comprador. dijo, ¿sabes qué? Mira, yo tengo esta pintura, está muy padre, ¿cuánto me das por ella? El, el señor que trabajaba en esa tienda de arte se llamaba Mario Fratelli. Mario Fratelli vio la pintura, originalmente no pensó mucho de ella, sí se dio cuenta que se parecía a la Mona Lisa del escándalo que tenían en Francia, pero no sabía cómo juzgar esta pintura, no sabía qué era, no sabía si era una pintura original, no sabía si siquiera era la Mona Lisa que estaban buscando. Entonces se le ocurrió llamar a un amigo suyo, que casualmente era el director del Museo de Uffizi, que este museo yo diría que es el más grande de Florencia, es uno de los más importantes en Italia. Y este señor que se llamaba Giovanni Poggi llegó a examinar la Mona Lisa sin saber qué era la Mona Lisa. Vieron prácticamente la técnica, trataron de identificar qué era lo que estaban viendo y cuando la dieron vuelta, en la parte de atrás, este señor Giovanni Poggi, que había sido educado en el campo del arte, que tenía muchísima experiencia con museos, se dio cuenta que estaba el sello que probaba la autenticidad de la Mona Lisa como una obra original del Museo del Louvre. Entonces, la cosa interesante es de que ellos le dijeron, oh, sí, te la vamos a comprar, para que no se te maltrate en el camino cuando te hagas el camión, déjanos aquí, yo te mando el dinero.
Entonces, de una manera, se dieron cuenta de lo que tenían en sus manos y convencieron a este ladrón de que se fuera, prometiéndole que les pagaran y que le dejara su información, pero que dejaran la pintura con ellos. De esta manera, lo que hicieron fue llamar a la policía y el ladrón fue arrestado una hora después en el hotel donde estaba hospedando. Cuando se comprobó, ¿Y si fue él el ladrón o fue como que él se la compró a otra persona y fue pasando de para mano en allá mano? voy. Vamos a hablar un poquito Ok, de qué es lo que hizo y por qué lo hizo, pero te voy a contar primero qué es lo que pasó cuando se recuperó la Mona Lisa, ¿sí? ok. Después de que se identificó que la Mona Lisa era la pieza original que se había perdido del Museo del Louvre 2 años antes, eh, estos señores decidieron agarrar la pieza de arte, agarrar la pintura y exhibirla por diferentes lugares en Italia. Como nosotros sabemos, Leonardo da Vinci, que fue el autor de esta pintura, el artista, era de nacionalidad, pues lo que hoy es Italia. Entonces, para los italianos, la Mona Lisa era una pieza, pues de mucho orgullo, puedo decir, de mucho orgullo, que uno de sus propias compatriotas haya pintado, pues algo que era tan famoso en ese tiempo. Entonces, Y aparte, más que ser italiano, era fiorentino, ¿no? Que pues ahí fue en la ciudad que me estás diciendo que reapareció, ¿no? bueno, ¿O no era de Leonardo da Florencia? Vinci nació en un pueblito cerca Que se de, llama ajá, de Vinci. Vinci, nació en un pueblito cerca de Florencia, no es exactamente dentro de la ciudad, pero pues podemos ir en Pero esa no es área, la sí, nación, porque digamos, países, eran naciones. Florencia, Milán, eran diferentes sí, países. Entonces, abarcaba dentro, o sea, no es, haz de cuenta, no es solo que es mexicano, es de Monterrey. Entonces nos da más orgullo los de Monterrey que X artista sea de aquí, exacto, ¿no? exacto. Entonces, antes de regresar al Museo del Louvre, tuvieron permiso para exhibirlo en diferentes exhibiciones en Italia y prácticamente muchos de los italianos como se estuvieron muy contentos por ver esta obra, pues que después de muchos siglos que había salido del país, estuviera de regreso con ellos. Y después, en 1913, se trasladó de regreso al Museo del Louvre, en París. Eh, se- Un año antes de la Primera Guerra Mundial. sí, un año antes. Entonces, después de que se trasladó al Museo del Louvre, se abrió nuevamente esta exhibición para el público con la Mona Lisa dentro del museo y se sabe que en los primeros 2 días llegaron 100,000 visitantes a ver específicamente esa obra. Entonces, Que eso es, o sea, ponnos en contexto, o sea, ¿cuántos visitantes normalmente recibía el museo? Digo, tal vez no tienes el dato, pero más o menos, ¿cuánto le no lo calculas sé, tú? pero si hizo noticia es porque seguramente fue muchísimo más de lo que normalmente visitaban. Este, Sí, pues yo me imagino, bueno, no sé, no me escuche, porque mi especulación es completamente sin fundamentos, pero yo quiero pensar que era algo así como 2,000 visitantes al día, ¿no? Y de repente, pum, 100,000 en 2 días, exacto. se vuelve una Entonces, locura. la fama de la Mona Lisa prácticamente creció. Mucha gente que tenía la curiosidad de que toda esta obra que hizo todo este escándalo hace varios años y que yo nunca pude ver antes, que nunca le presté atención, que yo nunca me interesé por esta pintura y que ahora que la pierden y que regresan, ¿sabes? Dicen la gente que uno nunca sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Entonces prácticamente es lo mismo. Se roban esta pintura que nunca nadie peló antes, que nunca nadie le interesó, que estaba ahí como que ni siquiera tenía seguridad hasta el punto de que alguien literalmente se la pudo llevar así nomás. Y de repente cuando la encuentran, ahora sí, milagrosamente, es este ícono de la cultura, es este ícono del Renacimiento, tiene toda esta fama y mucha apreciación y muchísimos de fans alrededor de Francia y el mundo en general. Eh, Porque me imagino que esta noticia no fue solamente como que en Europa, ¿no? También llegó a Estados Unidos, a todos lados, de que ya apareció la Mona Lisa. Fue una noticia que prácticamente conmovió el mundo, por eso es que muchas personas consideran haste, ¿cómo se dice? Este robo, ¿sí? Atraco. Este atraco como el robo más grande del siglo XX. No sé si lo puedo llamar así yo, pero fue seguramente uno de los más famosos que existieron y prácticamente catapultó la fama de la pintura hasta lo que hoy tenemos. Mucha gente se dio a la tarea pues, de estar interesados, de saber más sobre la pintura, saber más sobre Leonardo da Vinci, saber más sobre los orígenes de esta pintura y muchas otras de da Vinci, ¿sí? Bueno, hablando de que es el atraco más grande del siglo XX, yo difiero por lo mismo que ya hemos platicado tú y yo en el capítulo, hace como 2, 3 capítulos hablábamos
señora que rescató 600 obras de los nazis. 60,000. Ok, 60,000. Puede ser que es la obra más cara que se robó en el siglo XX, pero pues las 60,000 obras, que son solo las que recuperó esta señora, más, pues no sé, ponle tú 100,000 obras que se robaron los nazis. Si sumas el valor de 100,000 obras, seguramente valen Exacto, más que la Mona Lisa, exacto. ¿no? Entonces no creo que sea el atraco más grande, pues lo que hicieron los nazis fue mucho más grande. Bueno, también, y justamente estoy juntando muchos atracos en uno solo, ¿no? Ok, Si hablaras como que de atracos individuales, ok. sí. Bueno, ahora sí, vamos a ver quién se robó la obra y por qué se la robó. O qué es lo que decía esta persona. No fue No fue Picasso, Picasso ni ni Dalí, Dalí. Fue, ni Hitler. fue una persona que no tenía ningún tipo de fama, de reconocimiento. Una persona que cuando la gente escuchaba su nombre no significaba nadie, porque no era una persona famosa, no era una persona que estuviera involucrada en el arte, no era ningún artista, no era ningún rico de la ciudad, no era ninguna persona que tuviera como que un motivo aparente para robarse la pintura. El señor que se la robó se llamaba Vincenzo Perugia. Era un hombre de 30 años que prácticamente había robado la pintura, se había quedado con ella en su apartamento, cerca de París, y la tuvo ahí prácticamente en un baúl, escondida por 2 años. Después de estos 2 años, se regresó a Italia, que era su país de origen, y se la trató de vender a este art dealer que vivía en Florencia. Entonces, Que me imagino que era un art dealer importante, ¿no? O sea, como que él lo ha de haber estudiado de que estos güeyes tienen lana. Entonces ellos sí me lo van a poder exacto. comprar bien. Ok. Y esto, pues prácticamente, en resumen, esta fue la historia, aunque en realidad es muchísimo más complicada que eso. Pero la historia que este señor Vincenzo Perugia dijo en su defensa, cuando fue descubierto y cuando confesó que él sí había robado la Mona Lisa, es porque dijo, es que yo soy italiano, la Mona Lisa es italiana, yo lo que quería era traer la Mona Lisa a su país de origen, al lugar donde debe estar, porque Napoleón se la robó, y simplemente yo le estoy haciendo un favor a la nación y estoy regresando lo que alguien se robó a su país de origen. Como siempre, queriendo justificarse, ¿no? Y si fuera verdad, pues ¿por qué no se la regalaste al gobierno, mi amigo? O Exacto. sea, pues ¿para qué la quisiste vender? Esa es una de las, de las grandes contradicciones que tiene en su historia. Y también otra cosa es de que si nosotros analizamos la historia de la Mona Lisa, no es una obra de arte que Francia se robó. Hay que saber Eso te iba a Hay que preguntar. saber reconocer. Sí es cierto que Napoleón se robó muchísimas obras de arte. Durante su, ¿cómo se puede decir? Su Sus gobierno, sus guerras, sus conquistas. conquistas. Saqueó muchísimos países, sobre todo Italia, y se robó muchísimas obras de arte. Pero la Mona Lisa se sabe que fue un regalo personal que Da Vinci le hizo al rey de Francia en ese tiempo, cuando él llegó a trabajar para su corte real, en el último periodo de su vida. Entonces, no fue un arrebato, no fue Y un no, robo. y no pasó de manos. O sea, la Mona Lisa estuvo en la realeza de Francia hasta que llegó al Louvre, Exacto. al Y, museo. y hay que Ok. entender que el Louvre era el palacio podemos decir, de gobierno, o el lugar donde vivían los reyes antes de convertirse en un museo. Ajá, Es como, ajá. no sé, como si de repente alguien aquí en México dijera que Los Pinos no va a ser la casa presidencial, pero va a ser un museo. ¿Sí? Que creo que eso es exactamente lo que hizo nuestro ilustre presidente. Ok. No tan ilustre. Entonces, prácticamente, sí la historia de este señor Vincenzo Perugia, de que él es un patriota, es verdad. Entonces, era la persona más ingenua del mundo porque ni siquiera se tomó la molestia de corroborar de que esa pintura de verdad haya sido robada, de que esa pintura de verdad haya sido legítimamente perteneciente a Italia. Eh, ¿Y sabemos si era pobre Vincenzo o era alguien clase media que se quería hacer rico simplemente o no sabemos? eh, sí, sí se sabe. Voy para allá. Ok, La, me estoy adelantando mucho, discúlpenme. It's okay. Las verdaderas intenciones, y que yo también comparto esta opinión de que estas fueron las verdaderas intenciones de Vincenzo, fue simplemente por cuestiones monetarias, ¿sí? Muchas personas hasta la fecha creen que Vincenzo sí estaba tratando de hacer un tipo de servicio social nacional patriota para los italianos,
Pero bueno, yo creo que si a mí también me estuvieran juzgando, yo diría cualquier cosa con tal de salvarme, ¿no? No, pues claro, Pero cuando pues sí, es obvio. sí, pero las verdaderas intenciones que se cree es de que Vincenzo Perugia tenía diferentes conocidos que habían hecho réplicas de la Mona Lisa. Y la gente las conocía como réplicas, o sea, no es como que tratara de hacer pasar una de esas pinturas por la real. Simplemente el plan era que cuando una pintura se pierde en el mundo del arte o cuando no se tienen como que récords de esa pintura, sobre todo en el pasado cuando no podía la gente tener impresiones o reproducciones, las copias valían muchísimo más, porque así es como hasta hoy en día tenemos el recuerdo de muchas obras que se han perdido durante la historia, porque alguien le hizo algún un tipo de réplica. Entonces, si alguien quiere ver, no sé, una pintura de Van Gogh que ya no existe, por ejemplo, miran la réplica y tratan de imaginarse más o menos cómo era, y siendo que es lo único que tenemos, esas réplicas pues valen muchísimo más. Entonces, Ay, tengo una duda. ¿Las réplicas de los amigos de Vincenzo las hicieron mientras estaba robada? O sea, Vincenzo les permitía de que, mírala, haz una réplica. ¿O fue que los amigos iban al museo a pintar y la las réplicas réplica? ya estaban hechas desde antes. Simplemente, Ok. este, lo que se cree es de que Vincenzo quiso de alguna manera hacer negocio con ellos, ayudarles para que sus obras valieran muchísimo más, estas réplicas, y que pudieran como que Mm. compartir el dinero entre ellos, ¿sí? Esta es una de las O sea, teorías que tampoco... al robarla, él sabía que la pintura, pues no solamente la vas a vender a lo que valga y ya, no, sino se va a hacer mucho más valiosa esta pintura. Y las réplicas de tus amigos, por consecuencia, van a subir de valor. Exacto. Entonces, esta es una Ok. de las teorías que se cree que por las cuales Vincenzo Perugia robó la pintura de la Mona Lisa. Pero ahora sí, Era un genio ¿cómo del es marketing, el que Vincenzo. ¿cómo es que una persona tan insignificante sola pudo robar una obra en el museo más importante de la época, en uno de los lugares, podemos decir, más prestigiosos de ese momento? Ok, Y aquí es donde la historia se pone muy interesante. ok. Prácticamente, la noche del domingo, que fue 20 de agosto de 1911, había sido una gran noche de celebración por diferentes eventos sociales que habían existido en París. Entonces se sabe que muchísima gente estaba, ¿cómo se dice hangover? Cruda. Estaba cruda, Resacada. Ah, no. resacada ¿Qué? Sí, el sí, se día le de dice lunes. resaca, ¿no? Entonces, Vincenzo se aprovechó de esto para que, de acuerdo a diferentes historias que él dijo, la noche anterior se metió y se escondió en el cuarto del conserje dentro del Museo del Louvre. Eh, La noche anterior siendo el... O sea, ¿la gente estaba cruda el domingo o la gente amaneció cruda el lunes porque las fiestas las fueron el fiestas domingo? fueron el domingo, entonces Vincenzo aprovechó para meterse esa noche Ok. en el closet del conserje y que el lunes, cuando todos estuvieran crudos, él pudiera ejecutar su plan maestro. Eh, Que me imagino que aparte de que estar crudos, tal vez el museo estaba cerrado ese Exacto, día, ¿no? los museos estaban Ok. cerrados. ¿Y quién era Vincenzo? Vincenzo no fue una persona común y corriente que un día pasó por el Louvre y se le ocurrió robarse la Mona Lisa. Vincenzo había sido un trabajador manual que había construido las cajas de vidrio para los cuadros para proteger Ah. diferentes cuadros después de los ataques que habían pasado años anteriores. Entonces, él construyó la caja de vidrio que guardaba, que protegía la Mona Lisa y muchísimas otras piezas. Entonces, es muy probable que cuando él estaba realizando esta labor, estaba viendo, se fijó cómo lo había puesto, se fijó como que le echó el ojo a la Mona Lisa desde ese tiempo. Se dio cuenta dónde Ujú. estaba, cómo la había colgado, qué es lo que tendría que hacer para sacarla de esa caja, porque él mismo la había construido. Ahora, se sabe que esta persona, Vincenzo Perugia, se quedó en el closet y pidió ayuda de dos otras personas. Fue otro señor que se llamaba también Vincenzo y su hermano que se llamaba Michele. Eran dos hermanos que se apellidaban Lancelotti, otros dos italianos. Entonces, entre los tres se quedaron escondidos la noche anterior dentro de este closet del conserje y cuando nadie estaba mirando, simplemente sacaron la Mona Lisa, lo quitaron de su pared y le llevaron había ¿cómo se llama? Unas escaleras como de servicio
Y ahí mismo Ok. le quitaron el marco, le quitaron la caja de vidrio y se la metió adentro del saco. Entonces, se cree que de esta manera, simplemente cubriéndola con su saco, fue que salieron por la entrada principal y nadie se le ocurrió sospechar nada, que tenían algo saliendo de un museo con alguna pieza cuadrada entre la ropa. Me imagino Eh, que estaban medio grandotes estos italianos, ¿no? de lo que se sabe, Quiero pensar. muchas personas cuestionan este hecho, porque la Mona Lisa no es una pieza tan grande, no estoy sobre las medidas, pero pues más o menos, o sea, medio metro por medio metro, me imagino. 80 por 60, algo así. Ajá, Bueno. son chiquitas. Y se supone que este señor no era tan alto, entonces muchas personas piensan que en realidad lo que hizo fue quitarse su saco y cubrirlo y salir con ella simplemente abrazada, ¿sí? A mí Ok. se me hace una escena como que muy chistosa que de plano nadie se haya dado cuenta que alguien está saliendo robándose algo abajo de su saco, ¿no? Pues Eh, tal vez todos andaban bien crudos, como decías, sí. y nadie los vio. Y la cosa interesante es de que Vincenzo no contaba con que justo después de que se robara la obra, este pintor aficionado iba a entrar al museo buscando esa obra específica para pintar esa sala específica del museo. Y por ende iba a traer tantísima información tan rápido, y iba a traer tantísima atención, tan rápido para el robo de la Mona Lisa. Entonces, Pues eso pasó el el mismo mismo lunes. O sea, el lunes. mismo lunes que se lo robaron, un par de horas después llegó el pintor y se dio Exacto. cuenta. Entonces, si no hubiera Ok. sido por este pintor, Vincenzo hubiera podido vender esta obra en algún mercado negro, en alguna persona, antes de que siquiera se hubieran dado cuenta de que era una obra robada, y por esto hubiera podido, como dice, ejecutar su plan, Lograr escaparse, ¿no? escaparse antes de que explotara todo este alboroto, antes de que la gente siquiera se diera cuenta de que la pieza ya no estaba en el museo. Entonces tenemos que agradecerle a este señor anónimo pintor que llegó buscando pintar esta sala específica ese día específico. Ahora, ¿cómo el plan de Vincenzo falló? Y la gente empezó a hablar muy rápido de la Mona Lisa y la gente comenzó a buscarla tan rápido. No se atrevió Vincenzo a venderla en ningún lugar porque rapidito lo hubieran podido traquear, hubieran podido saber que era él. Entonces decidió dejarla en un baúl en su cuarto por 2 años, mientras pensaba que iba a O ser. sea, Vincenzo sí quería o sea, él sabía que cuando la gente se enterara de que se lo robaron, las obras iban a subir de valor, ¿no? Porque él quería que las reproducciones de sus amigos subieran de valor. Pero no esperaba que fuera tan Tan rápido, ¿no? O rápido. sea, él esperaba vender la original antes de esto y ganar todavía más de las ventas de sus Y nadie reproducciones. esperaba que la gente se fuera a indignar tanto. Él no esperaba que hubiera traído tanta atención para que estuvieran contratando 60 ¿cómo se dice? Policías o investigadores franceses. No se imaginó que robarse esta obra de arte, que ni siquiera era la más famosa, que ni siquiera era la más importante, iba a traer consecuencias tan grandes para su seguridad personal y para digamos, pues, prácticamente no pensó que se iba a meter en tantos problemas, ¿sí? Ahora, la cosa interesante es de que esta noticia, pues obviamente explotó, fue una sensación muy grande, fue una notición que estaba en boca de todos, que hacía tantísimos chismes, y sobre todo después de que él confesó para esto, eh, el crimen, el crimen que él había cometido se pagaba en ese entonces, o lo habían sentenciado inicialmente para que pasara un año en la cárcel, pero por el hecho de Nada que, más. un año en la cárcel, por robarse la Mona Lisa. El hecho de que él había tenido, ¿cómo se dice?, intenciones patriotas, según él, lo pusieron Ujú. solamente a 8 meses en prisión. Y bueno, ¿En prisión en dónde? ¿En dónde lo juzgaron? ¿En Francia o en Italia? en Francia, yo creo. Ok. Ent- Bueno, yo hubiera pensado que lo juzgaron en Italia porque fue la policía italiana la que lo agarró, pero bueno, el crimen fue en Francia. No soy Está abogado, no extraño. sé cómo funciona eso, pero bueno. Ahora, eh, podríamos pensar que a partir de ese momento, Vincenzo vivió toda su vida en el spotlight, como con mucha atención sobre él, que todo, de ahí en adelante se convirtió como que una celebridad, así como tú mencionas, cuando las personas se ven envueltas en escándalos, aunque sean buenos, aunque sean malos, como que de alguna manera su reputación se catapulta y de repente está en boca de todos y todos conocemos la persona que se metió en Pues tal o tal escándalo.
Como Ted Bundy, ¿no? Pues digo, mucha gente lo conoce, pero es un asesino serial súper famoso. Hay películas y documentales de ellos, la película está buena. Y bien loco, ¿no? O sea, tenía fans, así que mujeres o sea, veían un sex appeal impresionante en este asesino serial. Y de hecho, una de las mujeres lo visitaba y se embarazó de él. Una locura, ¿no? Pero, o sea, ese es como que un caso extremo de, sabes que es un criminal asesino y como quiera tiene fanáticos. Mm. Imagínate la fama que ha de haber ganado este Vincenzo, ¿no? Sí. Aparte, salió de la cárcel joven, porque me dijiste que lo robó a los 30, fueron 8 meses, luego fueron 2 años y 8 meses, salió a los 32, 33 Es lo que años. Todavía podríamos estaba joven. pensar, es lo que todos podríamos pensar, que él vivió su vida con esta reputación de criminal, que él prácticamente se convirtió en un tipo de celebridad. La verdad es que no, porque muy pocos días o semanas después de su juicio explotó lo que fue la Primera Guerra Mundial. Entonces a la gente se le Mm, olvidó la Mona Lisa, pues se le sí, ya olvidó no su le crimen. importa. ¿A quién le importa que alguien se haya robado una obra de arte cuando prácticamente están bombardeando tu país? Entonces, Sí, pues exacto. esta fue la historia de Vincenzo y el día que se robaron la Mona Lisa del Museo del Louvre. Y en mi opinión, esta historia es una de las piezas más importantes de información que nos hacen saber por qué la Mona Lisa tiene tanta fama hoy en Tanta día. fama. Estoy segura que muchas Sí. personas pueden hasta llegar a ofenderse por decir, no, la Mona Lisa es una obra de maestra de arte, no ves que su sonrisa, que sus ojos, que Leonardo da Vinci, que sus códigos y que no sé qué. Sí, pero la verdadera fama que tiene esta obra de arte se la debemos a este día, que fue el 21 de agosto de 1911, que fue el día que se la robaron y que prácticamente ¿cómo se dice? Llevó que esta obra de arte que era prácticamente desconocida llegara al conocimiento de muchísimas personas en Europa y después en el mundo entero. Entonces, Sí, y es que como tú dices, o sea, sí es una obra maestra, pero pues prácticamente cualquier obra de Da Vinci es una obra maestra, ¿no? Entonces no es como que la Mona Lisa es muy especial, ¿no? O sea, como comentábamos, la mujer del armiño que tienes ahí atrás, pues yo la veo igual de buena en cuanto a técnica, ¿no? También tenemos iba a decir la noche estrellada, la última cena y pues muchísimas obras más de Da Vinci, ¿no? Entonces, pues sí, como comentaba, así por sí sola la Mona Lisa a mí no me impresiona. O ¿ok? sea, porque si la pones alrededor de todo lo que pasó en el Renacimiento, pues es una más del montón y no quiero despreciar el Renacimiento, ¿no? Obviamente son las obras más impresionantes de aquel tiempo, pero pues es una ¿Ok? más. Ahora quisiera yo saber la opinión, sorry, que tenemos en general sobre esta obra. Todos ustedes que nos están escuchando, me gustaría escuchar sus comentarios sobre lo que piensan de la pintura de la Mona Lisa. ¿Se les hace que sí se merece la fama que tiene o que simplemente fue algún tipo de golpe de suerte? ¿O les parece que sí es una obra que, como mencionó Manuel, que muchos consideran la mejor obra de arte del mundo? ¿O creen ustedes que es la mejor obra de Leonardo da Vinci? ¿O simplemente todo este escándalo contribuyó muchísimo para su fama? Entonces, me gustaría muchísimo escuchar los comentarios que tienen para decirnos. Como mencionó Manuel al principio, leemos todo lo que escriben, entonces si quieren dejarnos algún recadito, algún chisme, alguna opinión sobre los podcasts, sobre los temas que estamos tocando, pueden dejarlo en nuestro canal de YouTube, que es Canvas Lab, en nuestra cuenta de Instagram, que es canvas.lab, o en nuestra cuenta de Facebook, donde publicamos también los videos completos. Nos pueden buscar como Canvas Lab. Y muchas gracias por escucharnos hasta aquí, todos los que han seguido con nosotros. Nos vemos en el próximo episodio.